Ok, entonces hoy día vamos a hablar sobre el tema de los actos o el acto administrativo, eventualmente también de lo que son los servicios públicos. ¿Mm? Este es un poco el diagrama que vimos ya en clases anteriores y podemos ver en la parte ¿verdad? Izquierda abajo donde está el tema de la administración y del acto administrativo. Y ahí vamos a empezar entonces a platicar acerca de lo que es el acto administrativo y los servicios públicos. Voy a sacar esto. Entonces, dentro de lo que es el concepto del acto administrativo, vamos a poder encontrar varios elementos. Algunos de estos, por ejemplo, son autorizaciones, cargas administrativas, concesiones, contratos administrativos, convenios, la ejecución propiamente tal del acto administrativo, elementos del acto administrativo y la expropiación. En este sentido, podemos iniciar por ver qué es lo que define como acto administrativo el maestro Raúl Reyes, que él señala, ¿verdad?, que son aquellos que realiza la autoridad administrativa con el propósito de crear, transmitir, modificar o extinguir situaciones o efectos jurídicos para cumplir los fines públicos que la ley confiere. ¿Qué podemos tratar de interpretar de esto? Primero, ¿verdad?, estos actos administrativos son realizados por autoridades administrativas. ¿Y quiénes son las autoridades administrativas? Bueno, son aquellas que son derivadas de la nación a través del Estado, específicamente a través del poder administrativo o judicial que tiene el Estado, de tal manera de que a su vez se van a segregar en varias instancias que van a estar realizando la actividad administrativa del Estado. De eso se refiere con las autoridades administrativas. Y estas autoridades administrativas van a tener un ámbito en el cual van a poder ejercer sus funciones y van a tener, ¿verdad?, un ámbito o nivel de autoridad. Entonces, esos son, ¿verdad?, la autoridad. ¿Y qué es lo que hace, ¿verdad?, con esto, con este acto administrativo, ¿verdad? Puede, dentro de su ámbito, crear, transmitir, modificar o extinguir situaciones. Y esas acciones, esos actos administrativos que realiza la autoridad generan efectos jurídicos que obligan a el sujeto obligado, en este caso nosotros la ciudadanía, ¿verdad?, a cumplir con ciertos fines. Y estos fines son públicos, es decir, son para toda la población y están conferidos por ley. Aquí lo que nos dice, ¿verdad?, es que en el fondo el acto administrativo solamente va a poder realizarse dentro del marco de la ley. En otras palabras, que la autoridad administrativa no puede desarrollar ninguna cosa que no esté dentro del marco legal, dentro de la Constitución y obviamente, ¿verdad?, y dentro de lo que explícitamente está autorizado a realizar. Aquí vemos otras definiciones, como por ejemplo, es la declaración de voluntad de un órgano de la administración pública de naturaleza arreglada o discrecional, susceptible de crear con eficacia particular o general obligaciones, facultades o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa. También, ¿verdad?, aquí podemos ver que es una manifestación del órgano administrativo, es decir, el Estado se manifiesta y da una, llamamos así, ¿verdad?, una voluntad hacia afuera, ¿verdad?, hacia afuera, ¿verdad?, de tal manera que nos obliga a escucharla, ¿verdad? Y esta opinión o voluntad, ¿verdad?, está arreglada, es decir, que significa que está regulada, que no puede ser cualquier cosa, sino que tiene que seguir ciertas reglas que están preestablecidas. Y dentro de esas reglas puede tener un ámbito de discrecionalidad. Es decir, la misma regulación
le puede dar un cierto ámbito de libertad. Y dentro de esto, ¿verdad? Lo que va a pasar con estas manifestaciones de voluntad van a ser que van a ser capaces de crear, ya sea a nivel particular, ¿verdad? O general, obligaciones y facultades, ¿verdad? Y a su vez van a generar estas situaciones jurídicas que van a generar obligaciones y derechos de parte de las dos partes. Y siempre de naturaleza administrativa, es decir, cuando habla de aquí la naturaleza administrativa, habla básicamente de la relación entre el gobierno y los gobernados, entre el administrador público y los administrados. Es considerada como el núcleo conceptual del derecho administrativo, porque no es posible englobar en un solo concepto todas las tareas que realiza el poder público por medio de sus órganos administrativos. Aquí es fundamental, como es la voluntad del órgano de la administración, es cómo se manifiesta. Entonces, es lo que podríamos decir su manera de presentarse ante la sociedad. En el sentido de que si no hubieran actos administrativos, todas las entidades, los administrativos, tendrían sentido. El objeto es generar actos administrativos, es administrar. La administración la realiza mediante estos actos administrativos. Por eso entender, ¿verdad?, el acto administrativo es tan importante, porque es como esto se manifiesta. Y la realidad para nosotros que vamos a trabajar en empresas, en organizaciones, ¿verdad?, inclusive algunos tal vez trabajen en el tema público, es importante entender esto porque es la manera, ¿verdad?, en que nos vamos a relacionar cuando tengamos que pedir, por ejemplo, un permiso municipal para operar, ¿ah? Cuando tengamos que pedir, ¿verdad?, una licencia de conducir. Todo esto son actos administrativos del Estado, ¿verdad?, realizados ya sea a nivel federal, estatal o municipal. Pero ahí está, ¿verdad? Todos son el Estado, no son una cosa diferente. Tienen una jurisdicción diferente, pero son parte del mismo cuerpo. Entonces, estos actos administrativos los podemos clasificar de diferentes formas. Todas estas clasificaciones, todos son diferentes, por lo tanto, todo acto administrativo en el fondo las contempla todas. Primero, de acuerdo a la naturaleza misma del acto, de acuerdo a las voluntades que intervienen, ¿verdad?, en la formación del acto, la relación que estas voluntades guardan entre sí y con la ley, el radio de acción del acto administrativo, ¿verdad?, y el contenido, ¿verdad?, y los efectos jurídicos que tiene. Entonces ya podemos ver que podemos empezar a ver que estos actos podrían ser materiales o jurídicos. Los primeros, ¿verdad?, no van a producir efectos de derecho, pero los segundos sí, ¿verdad? Un acto jurídico genera consecuencias jurídicas, ¿verdad? Ahí tenemos una primera parte, ¿verdad?, por donde vamos a tener, ¿verdad? Los segundos van a ser dependiendo de las voluntades. Entonces ahí tenemos una voluntad única o una voluntad de concurso de voluntades. Cuando es una voluntad única es impuesto por el órgano administrativo. En cambio, con la voluntad de concurso tiene correlación con otras voluntades, otra persona, es decir, situaciones que pueden ir entre el órgano administrativo y el sujeto administrado. También por su función, por ejemplo, tenemos aquellos que son actos internos, como puede ser, ¿verdad?, el nombramiento, remoción de personal, ¿verdad?, el reglamentado, ¿verdad?, la reglamentación de la operación de la misma unidad administrativa, etcétera, todas las formas internas que tiene. Y la manifestación externa. La mayoría de nosotros que no vamos a trabajar en principio, ¿verdad?, en la administración pública, normalmente actos que van a ser, por ejemplo, autorizaciones, permisos, otorgamiento de concesión, etcétera, ¿verdad? No van a producir, entonces, efectos de derecho, sí, pero sí crean consecuencias de derecho. Entonces, en función de lo que habíamos platicado de las voluntades, podríamos ver el tema unilateral cuando es una
obligación que genera, ¿verdad?, el organismo administrativo sin tener en consideración al administrado, y bilaterales cuando vamos a tener, por ejemplo, las situaciones colegiados, cuando hay un grupo de personas que toma, ¿verdad?, las decisiones en conjunto, colectivo, cuando hay un grupo de personas que es centralmente manejada por un grupo escogido entre ellos, y un acto de unión cuando se trabaja de una manera conjunta, unificada. En este sentido también, de acuerdo a la voluntad creadora, podemos ver que hay algunos actos que son obligatorios para las instituciones públicas o los administradores, ¿verdad? Y también tenemos algunos que son actos discrecionales. En este caso, por ejemplo, podemos citar al SAT, que tiene por una parte actos obligados, que es que ellos por ley tienen la obligación de recaudar los impuestos. Ahí tenemos, ¿verdad? Pero también como acto discrecional, ellos como un acto discrecional pueden seleccionar, ¿verdad?, a aquellos sujetos para generar, ¿verdad?, una auditoría. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, esa situación. En base a su finalidad, ahí tenemos, ¿verdad?, actos preliminares que van a ser todos aquellos necesarios para que la administración pueda realizar sus funciones. Como por ejemplo, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, una oficina donde trabajar, conexión a internet, ¿verdad?, los nombramientos, la estructura jerárquica, los reglamentos internos, las formas de proceder, etcétera, ¿verdad? Porque tenemos que acordarnos que estos organismos administrativos solamente pueden hacer lo que la ley les faculta. Por lo tanto, ellos tienen que reglamentar toda la forma en que no pueden operar en algo si no está reglamentado. Y eventualmente por la finalidad podrían ser por los actos de ejecución. Los actos de ejecución son la forma en que tienen estas entidades administrativas de obligar a los sujetos obligados, a nosotros, ¿verdad?, a cumplir estos actos. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, todas esas situaciones que están ahí. También por el contenido administrativo. Vamos a tener actos destinados a ampliar, ¿verdad?, la esfera donde los particulares pueden tener relaciones, ¿verdad? Como por ejemplo la entrega de licencias, permisos, autorizaciones. Ahí vemos un caso que nos atañe a nosotros, por ejemplo, lo que son la licencia de conducir que el Estado nos otorga. ¿Qué es lo que pasa? Primero, ¿verdad?, es un acto administrativo en sí, donde se entrega, ¿verdad?, esta licencia. Y esta licencia genera derechos y obligaciones por parte nuestra, ¿verdad? En el sentido de nuestra obligación es acatar las leyes del tránsito, ¿verdad?, los reglamentos, transitar con prudencia, etcétera, ¿verdad? Y nuestro derecho es justamente transitar por las calles. Y esto es un derecho, una licencia, ¿verdad?, que nos da el Estado. Y tenemos, ¿verdad?, esto. También tenemos, por otra parte, actos que limitan la esfera jurídica de los particulares, como es el caso de la expropiación, que es el proceso mediante el cual, ¿verdad?, el Estado se va a hacer de una propiedad. Ahí tenemos, ¿verdad?, este tema. Y los actos destinados a constar la existencia de un Estado de Derecho, que son simplemente actos que van a generar el registro de que se están cumpliendo los diferentes procedimientos y reglamentos que están vigentes, como son todo lo que son las notificaciones o publicaciones. Otros actos que pueden ser los actos de aprobación, actos de dispensa o la autorización, licencia o permiso. Una autoridad está facultada para permitir que un sujeto no cumpla una disposición administrativa
específica. Entonces, una cosa es rara, ¿verdad? Pero que en el fondo una persona podría autorizar, ¿verdad?, a que un sujeto obligado no cumpla una norma por la cual está obligado. Hasta hace algunos meses atrás, ¿verdad?, ya casi un año atrás, el presidente López Obrador modificó la Constitución en la cual el presidente tenía la facultad de dispensar. Entonces, ¿qué pasaba ahí? El presidente tenía la facultad de condonar, ¿verdad?, o permitir que algunos ciudadanos discrecionalmente pudieran no pagar impuestos. Entonces, el pago de impuestos es obligatorio. El pago de impuestos es obligatorio. Entonces, pero dentro de la Constitución se le daba la posibilidad de que el presidente de manera discrecional pudiera seleccionar a algunas personas, ¿verdad?, que las podía eximir de impuestos. Eso es una dispensa. ¿Se fijan? Entonces, por un lado tenemos la obligación de pagar impuestos de la norma y por otro lado tenemos una autoridad administrativa, el presidente de la República, que puede hacer que nosotros no tengamos la obligación de cumplir con esa disposición. En este caso, el presidente que tenía la posibilidad, ¿verdad?, de que algunas personas no pagaran impuestos. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Eso. Lo interesante es que por una parte tenemos una persona que tiene el sujeto obligado, que tiene la obligación y que se le va a dar la posibilidad de que no la cumpla. Pero el otro sujeto, el sujeto activo, que en este caso era el presidente de la República, estaba autorizado. No era una cosa que simplemente amaneció en la mañana y dijo, oye, quiero, qué sé yo, que esta persona no pague impuestos, sino que estaba autorizado. Entonces, para eso, ¿verdad?, el sujeto activo tiene que tener la capacidad y la discreción para realizar esta situación. Por otra parte, tenemos, ¿verdad?, que el acto administrativo como tal debe contar físicamente con unos elementos que deben ser explícitos, como son el sujeto, la manifestación de la voluntad, la forma, el motivo y la finalidad. Entonces, vamos a entender por el sujeto el órgano administrativo que está facultado para desarrollar este acto administrativo. Es aquel, ¿verdad?, al cual la ley le va a dar esa función específica. La institución pública que genera, ¿verdad?, el acto administrativo y que va a ser representada por personas físicas que van a cumplir y ejecutar materialmente el acto. Entonces, lo primero es identificar quién es el que está generando, ¿verdad?, este acto administrativo y si está facultado y dentro de la competencia para llevarlo a cabo. La voluntad. Ya vimos, ¿verdad?, que de alguna manera se definía el acto administrativo como la manifestación de la voluntad. Entonces, aquí tenemos que manifestar de manera expresa, explícita, la declaración de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la decisión del órgano administrativo, ¿verdad?, en cualquier forma que sea, siempre que esté justificada, ¿verdad?, en la legislación, la reglamentación vigente. Entonces, tiene que ser espontánea y libre y tiene que estar comprendida dentro de las facultades que tiene este órgano administrativo, sin vicio, porque si tiene vicio podría ser anulada, ¿verdad?, sin errores, sin violencia, sin ir en contra de la Constitución, las leyes, ¿verdad? Por lo tanto, es sumamente importante. Y de esta manera, ¿verdad?, el sujeto obligado o sujeto pasivo va a verse enterado, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando con ese órgano administrativo, qué es lo que está, cuál es su voluntad, qué es lo que está tratando de hacer, ¿verdad? Y en base a esto, ¿verdad?, cualquier acción que desarrolle el actor administrativo va a generar inmediatamente obligaciones al sujeto pasivo, al sujeto obligado, pero también junto con las obligaciones nacen derechos. Ahí tenemos, ¿verdad? El objeto, bueno, aquí sí hay que señalar, ¿verdad?, que el objeto va a ser la razón que se persigue al emitir este acto. Es decir, podría ser, por ejemplo, crear una situación, reconocer,
modificar o extinguir situaciones subjetivas de derecho. ¿Por qué son subjetivas? Porque son relacionadas con la persona, ¿verdad? Son subjetivas porque están relacionadas con la persona que va a verse obligada con esto, ¿verdad? Y esto tiene que tener un norte, que es la capacidad de que a través de este acto administrativo se puedan satisfacer de mejor manera el interés social, el interés de la colectividad, ¿no? Tenemos aquí el caso, ¿verdad?, que Humberto Delgadillo, el maestro Humberto Delgadillo, expresa que el objeto se identifica como la materia o contenido del acto, el cual, de acuerdo al derecho común, debe ser cierto y jurídicamente posible. Es decir, que la materia a la que se refiere el acto administrativo sea real y pueda ser objeto de adecuación de la administración de acuerdo a la ley. O sea, aquí tenemos, ¿verdad?, la situación donde esto, ¿dónde está? Ahí está, donde esto se centra, ¿verdad?, en la ley. Por lo tanto, es la única manera, ¿verdad?, en que se puede considerar. El motivo es el móvil, la razón por la cual se emite este acto administrativo, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, ¿verdad?, el SAT realizaría una auditoría a una empresa? Entonces tiene que indicar, por ejemplo, que los registros que tiene el SAT manifiestan diferencias significativas y por lo tanto se va a realizar, ¿verdad?, este móvil. Ahí tenemos, ¿verdad?, estas situaciones. Ahí está un poco, ¿verdad?, este tema. Puede también, ¿verdad?, interpretarse como la apreciación y valoración de hechos, de circunstancias, ¿ah?, en que se realiza que el sujeto activo lleva a cabo para emitir la declaración de voluntad, que puede ser unilateral, ¿verdad?, o multilateral, ¿verdad?, que podría ser bilateral. Y por último, la finalidad, que tiene que ver con qué es lo que se pretende lograr con esto. En el caso del SAT, por ejemplo, auditoría, el objetivo sería lograr determinar que los impuestos que se pagaron estuvieron bien pagados. Y en el caso de que existan diferencias, que se paguen los impuestos y se sancione a los que no lo hicieron correctamente. Ahí tenemos, ¿verdad?, esto. Entonces, la idea, ¿verdad?, es defender el interés general público, estar apegado a la ley y dentro de la competencia que tenga el sujeto activo. El sujeto activo aquí, ¿verdad?, es el administrador, y que el que genera, ¿verdad?, el acto administrativo y que logra esto, ¿verdad?, manteniéndose dentro de lo que la ley le establece, sin desviarse, ¿verdad?, de su función primordial. Porque si se desvía, ese acto administrativo podría ser anulado. Ahí está. Después tenemos la forma. En este sentido, la forma es la manera, ¿verdad?, en que esto se manifiesta. Y en este sentido, según lo que el maestro Gabino Fraga señala, ¿verdad?, a diferencia de lo que ocurre en el derecho privado, la forma del derecho administrativo tiene que tener un carácter solemne. Un carácter solemne, ¿verdad?, implica que tiene que tener ciertos elementos estructurales básicos, ¿verdad?, como es, ¿verdad?, la que demuestre, ¿verdad?, la existencia del acto. Por eso, ¿verdad?, todos estos actos tienen que ser registrados por escrito, inclusive muchos de ellos ante testigos, de tal manera de que no exista ninguna posibilidad que se diga, ¿verdad?, que el acto fue ilegal, inconstitucional, ¿verdad?, o alguna situación de este tema. De esa manera se está protegiendo la garantía de la regularidad de la actuación administrativa. Y aquí, entendiendo por regularidad, de nuevo, estamos entendiendo que está actuando bajo los reglamentos que tiene a su disposición. Es importante que todos estos actos administrativos estén regidos y estén dentro de los aspectos de la Constitución, ya que si no lo están, se pueden considerar desde ya como nulos y sin fuerza. Ningún acto administrativo puede violar la ley y mucho menos violar la Constitución, porque entonces no genera
no genera ningún hecho jurídico. En ese sentido, vemos que en los artículos 14 y 16 podríamos empezar a hablar de cierta legalidad jurídica que tienen que incorporar los actos administrativos. Recordemos entonces que el artículo 14 señala que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que implica, ¿verdad?, es que respetar el principio de irretroactividad. En otras palabras, para que el acto administrativo se genere, tiene que haber habido un marco legal anterior que faculta, ¿verdad?, a la autoridad administrativa a realizar, ¿verdad?, su actividad. O sea, ahí tenemos, ¿verdad?, esto. Vamos a entender entonces por retroactividad la eficacia excepcionalmente reconocida a la ley en virtud de la cual puede afectar a hechos o actos de situaciones jurídicas ocurridos o creados con anterioridad al momento de iniciación de su vigencia. Es decir, que una ley, un reglamento, ¿verdad?, un decreto, no puede aplicarse a situaciones ocurridas anteriores a su publicación si es que generan, ¿verdad?, un perjuicio a la persona. Si le generan un beneficio, sí podría aplicarse. Este principio de la no retroactividad también lo podemos aplicar a todos los actos administrativos, debido a que estos organismos, ¿verdad?, tienen que actuar bajo la ley. Por lo tanto, la no retroactividad tiene que ver con un efecto administrativo, es decir, no se pueden lesionar derechos adquiridos con anterioridad a la emisión de estos actos administrativos. En el artículo 16, recordemos, ¿verdad?, que señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Aquí la clave, ¿verdad?, es entender, ¿verdad?, en un mandamiento escrito, es decir, ahí está la parte formal, ¿verdad?, solemne. Y por otro, ¿verdad?, de una autoridad competente. Es decir, que la autoridad que genere este escrito tiene que tener la competencia, ¿ah?, para esto, ¿verdad? Tiene que tener la competencia. Dentro de esto, ¿verdad?, vemos que cada acto jurídico entonces va a necesariamente tener 5 requisitos fundamentales para que pueda ser aplicado y por lo tanto, ¿verdad?, genere obligaciones en los sujetos administrados. Lo primero es la competencia. Eso significa que el órgano que emite este acto administrativo tiene que tener las facultades que le otorga la ley para poder estar involucrado en eso. Volviendo al tema del SAT, ¿verdad? Entonces el SAT sí tiene la facultad para cobrar impuestos, pero no tiene la facultad para determinar qué es lo que vamos a comer o almorzar hoy día, ¿verdad? ¿Te fijas? Entonces, no tiene las competencias en ese sentido. Entonces, estas unidades administrativas, estos elementos, ¿verdad?, que generan los actos, tienen que solamente generarlo en función, ¿verdad?, de lo que la ley les permite. Tienen que tener, ¿verdad?, esa característica. Tiene que ser en forma escrita. Ya vimos en el artículo 16 constitucional, que indica que tiene que ser en forma escrita. De tal manera de que quede, ¿verdad?, una evidencia, ¿ah?, de lo que se ha realizado. O sea, ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, la forma es un requisito indispensable del acto administrativo. Y mandato constitucional, artículo 16, ¿verdad?, que tiene que hacerse de manera estricta, nunca tácita, nunca implícita. ¿Ah? Y el hecho de que sean expresadas a través de documentos escritos de manera explícita, ¿verdad?, ¿ah?, eso nos da una garantía de certeza jurídica, tanto para el administrador como para el administrado. Otro aspecto es que tiene que tener, ¿verdad?, la fundamentación. Entonces, en el mismo documento escrito tiene que estar, ¿verdad?, claramente por qué se fundamenta eso. Y yo dividiría esto, ¿verdad?, en 2 áreas. Uno, la fundamentación técnica
es decir, cuáles son las leyes, los reglamentos, ¿verdad?, sobre los cuales se fundamenta para emitir este documento, ¿verdad? Y lo otro, las situaciones que han generado, ¿verdad?, este acto administrativo. Entonces, aquí tenemos que fundamentación implica, ¿verdad?, fundamentar un acto, decir que la ley o las leyes y cuáles de sus artículos son aplicables al caso, originan y justifican su emisión. La motivación, ¿qué es lo que pasó, verdad? Está, por ejemplo, en el caso de que el SAT quiera auditar a una empresa. ¿Por qué está? Entonces tiene que decir, bueno, por ejemplo, estábamos revisando, ¿verdad?, y encontramos inconsistencia en la información. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, tenemos que tener el elemento, ¿verdad?, que indica por qué se está realizando, ¿verdad?, este acto administrativo. Y el principio de la legalidad, es decir, ¿verdad?, que tiene que estar dentro del marco legal, dentro de las normas constitucionales, dentro de las leyes, en este caso de la administración pública, y dentro de todo lo que es la reglamentación de esta unidad administrativa que está generando este acto, ¿verdad? Entonces, no puede actuar por idea propia, sino que tiene que actuar solamente obedeciendo lo que la ley le establece. O sea, ahí tenemos, ¿verdad?, esa situación. Para que esto produzca efectos jurídicos, entonces, que son los de crear, reconocer, transmitir, modificar y extinguir situaciones o diferentes consecuencias administrativas. Entonces, vemos aquí que una vez que se han cumplido todas estas normas formales, ¿verdad?, inclusive respetando, ¿verdad?, el artículo 16 constitucional, esto genera que el acto administrativo tiene que ser acatado obligatoriamente por el gobernado. ¿Ah? Ahí a quién se envía esto, ¿verdad? Y todos los que estén involucrados. En el caso de que no quieran cumplir voluntariamente, entonces el ente administrativo podría recurrir, ¿verdad?, al empleo de la coerción, la fuerza, para que surja entonces efectos. Aquí vemos que el acto administrativo va a generar obligaciones, pero también genera derechos. Eso también es muy importante que lo consideremos. Va a generar eventualmente derechos personales, que son también considerados como las obligaciones o de crédito, la facultad que tiene una persona para exigir de otro un pasivo y cumplir una obligación de dar, hacer o no hacer. Y estas facultades son las que en el orden jurídico se le atribuyen a las personas, con las posibilidades de actuar a través de su personalidad jurídica. Y lo otro van a ser los derechos reales, que son aquellos derechos que se le dan a una persona sobre un bien, que tiene que ver con el dominio de las cosas. Entonces, la facultad que corresponde a una persona sobre una cosa específica, sin sujeto pasivo individualmente determinado contra quien pueda dirigirse. Ahí está, ¿verdad?, un poco el tema. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, que los actos administrativos pueden extinguirse totalmente y de pleno derecho en el primer sentido, ¿verdad?, del cumplimiento de su fin. Cuando se cumple su fin, ¿verdad?, y se logra, se acaba, ¿verdad? En la expiración del plazo. Por ejemplo, ¿verdad?, si tenemos, ¿verdad?, una concesión que dura 10 años, una vez que se terminaron los 10 años, se terminó la concesión, punto. No hay que hacer absolutamente. Ahora, eso no quita, ¿verdad?, que la persona pudiera solicitar renovarla, pero en los hechos prácticos, ¿verdad?, se terminó, ¿verdad?, y ahí se acabó. Ahí tenemos. Cuando este acto administrativo esté sujeto a una condición de un término suspensivo, es decir, que hay un plazo, ¿verdad?, que se da, ¿verdad?, y ese plazo no se cumple, entonces también se da. Cuando sucede una condición resolutoria, por ejemplo, en el caso de que el acto administrativo señale, ¿verdad?, que se esté pendiente, ¿verdad?, de una situación,
una revisión una auditoría del SAT, ¿verdad? ¿Ah? Tenemos el acto administrativo, pero una vez que se ha concluido esto y se genera algún tipo de resolución, entonces obviamente esto implica, ¿verdad?, que esto se acabó. No. También el acto administrativo puede extinguirse con la renuncia del interesado. Por ejemplo, en el caso de una concesión, la gente podría renunciar a la concesión y por lo tanto la concesión se termina, ¿verdad?, ahí mismo, ¿verdad? Por la revocación la hace la autoridad que está facultada para hacerlo. Y eventualmente también por nulidad. Ahí tenemos, ¿verdad?, algunos de los elementos cómo se puede extinguir el acto administrativo. Y aquí tenemos, ¿verdad?, que en los particulares, que sería, ¿verdad?, el sujeto obligado, genera obligaciones y derechos. Y todos los derechos están previstos en la ley y la legalidad. Ahora, esto implica, ¿verdad?, que dentro de sus derechos podrá ser, si es que se siente agraviado por el acto administrativo, entonces podría acudir a la Comisión de Derechos Humanos si considera, ¿verdad?, que se agravió, ¿verdad?, un derecho humano de él. Puede recurrir de amparo en el caso, ¿verdad?, que considere que se violó algún artículo constitucional de las garantías individuales de la persona, o también podría recurrir a los tribunales administrativos. Ahí tenemos, ¿verdad?, esa situación. Estos derechos y obligaciones son personables e intransmitibles, que son asignados con nombre y apellido. Pensemos nosotros en lo que son las licencias de conducir. Y vamos a ver que la licencia de conducir, ¿verdad?, básicamente es personal e intransmitible. No podemos entregarle nuestra licencia de conducir a una tercera persona porque no está facultado para eso. Solamente los que tienen la licencia de conducir son los que la pueden utilizar. O sea, ahí tenemos, ¿verdad?, este tema. Por sus características, ¿verdad?, el acto administrativo genera consecuencias administrativas. Ese es el tema, ¿verdad?, fundamental. Y estas consecuencias implican que las personas van a tener derechos y obligaciones. Ahí está un poco. Básicamente, los que estén establecidos, ¿verdad?, en el acto administrativo. En el caso de una licencia de conducir, ¿verdad?, vamos a tener el derecho de transitar por la calle y vamos a tener la obligación de respetar, ¿verdad?, la reglamentación de tránsito. Ahí tenemos, ¿verdad?, ese tipo de situaciones. Puede cumplirse voluntariamente o involuntariamente. El poder que tiene el poder ejecutivo, el órgano administrativo, puede obligar, ¿verdad?, al sujeto a cumplirlo, ¿verdad? Y todo esto tiene que ser siempre respetando la Constitución y las leyes. Súper importante, ¿verdad? Eso. Una manera, ¿verdad?, que tienen los entes administrativos de obligar al sujeto obligado, ¿verdad?, a nosotros, al gobernado, al administrado, a cumplir, ¿verdad?, los actos administrativos, ¿verdad?, es a través, por ejemplo, del apremio contra el patrimonio del obligado. En otras palabras, se podría, por ejemplo, embargar propiedades del obligado. Pueden hacer ocupación o entrega de bienes a través de la expropiación y también se le pueden aplicar sanciones administrativas, como por ejemplo no poder participar más en ciertas actividades o tener una suspensión. Pensemos nosotros en una persona que tiene una licencia de conducir, va manejando, ¿verdad?, en estado de ebriedad, para colocarle un poco más, ¿verdad?, y choca, ¿verdad?, y mata a las personas y tiene todo un desmadre ahí, ¿verdad? Bueno, una de las acciones que puede tomar, ¿verdad?, en este caso la entidad administrativa, sería la suspensión de la licencia de conducir, de tal manera de que lo que está pasando ahí es que el Estado, que es quien da y otorga esta licencia para manejar, le va a decir, mire, usted no califica, ¿verdad?, para esta situación, entonces no hace. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, ahí tenemos, ¿verdad?, ese tipo de situaciones. También tenemos todo lo que son los apercibimientos, las multas y eventualmente inclusive
el uso de la fuerza pública. Estos actos administrativos, como ya hemos señalado, ¿verdad?, se pueden extinguir mediante varias formas, algunas de las cuales ya hemos señalado y algunas de las cuales podrían ser la nulidad o anulidad, que están definidas, ¿verdad?, en la Ley Federal de Procesos Administrativos. O sea, ahí tenemos esto, ¿verdad? Aquí tenemos cómo está cumpliendo su finalidad, expiración del plazo, ¿verdad?, renuncia, revocación o a través de la condición resolutoria. Ahí tenemos, ¿verdad?, los temas. Entonces, vemos, ¿qué es lo que hemos visto? Que, primero que todo, el acto público, ¿verdad?, el acto administrativo, es la manifestación de la administración pública. Vemos que el acto público es la forma, ¿verdad?, en que las entidades, en que el Estado, con su conjunto, ¿verdad?, y de manera individual, se relaciona con particularmente los sujetos gobernados, nosotros, a través de esto. Y este acto público debe atenerse a una serie de reglas. Lo primero, ¿verdad?, sería el tema de la Constitución. Lo segundo serían las diferentes leyes que están vigentes, ¿verdad? Y lo tercero serían los reglamentos que estructuran. No pueden hacer lo que ellos quieran, solamente pueden hacer lo que por ley están facultados. O sea, ahí tenemos, ¿verdad? Sin embargo, una vez que ya cumplen esos requisitos, ¿verdad?, emiten su acto administrativo que debe cumplir con todas las formalidades, ¿verdad? Y esto tiene un impacto en nosotros, en las personas, en el sentido, ¿verdad?, de que efectivamente tenemos que cumplirlo. Lo podemos hacer voluntariamente, ¿verdad?, con la cabeza agachada, o nos pueden obligar a hacerlo. Entonces tenemos que ahí ver ese tema. Ahora, el acto administrativo es muy importante como elemento esencial de la función pública y los servicios públicos, porque de alguna manera, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que hace la función pública? Entonces, la función pública crea actos administrativos, porque es una manera, no es una, sino que es la manera que tienen de manifestarse, de realizar su acción. Pues en ese sentido, vemos la relación entre la función pública, el acto administrativo y los servicios públicos, cómo se engarzan, porque los servicios públicos van a ser consecuencia, por una parte, ¿verdad?, de actos administrativos, y por otra parte, los servicios públicos son una obligación del Estado, porque en el fondo del Estado, ¿para qué es lo que está? Y es para ofrecer servicios públicos. Si vemos, ¿verdad?, la distribución de los poderes, en el sentido de que el Poder Ejecutivo administra, bueno, ¿qué es lo que significa administrar? Ofrecer, ¿verdad?, servicios. El Poder Judicial da servicios judiciales. El Poder Legislativo genera la legislación que marca, ¿verdad?, todos los servicios que el Estado, inclusive los privados, pueden dar. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, ¿verdad?, es que el Estado tiene la obligación de ofrecer servicios públicos. Y eso está establecido, ¿verdad?, en la misma Constitución. Vemos en el artículo 40 que establece, ¿verdad?, las características del Estado mexicano, que es republicano, representativo, laico y democrático. Que tenemos, ¿verdad?, aquí el artículo 49, que divide, ¿verdad?, los poderes del Estado. Y tenemos, ¿verdad?, en ese sentido. Y dentro de los poderes del Estado, particularmente, el que tiene más actividad de servicios públicos es el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo está mandatado, ordenado, obligado por la Constitución, ¿verdad?, a desarrollar el procedimiento de gobernación y administración. Y gobernar no es más que administrar. O sea, ahí tiene que ir manejando, ¿verdad?, las diferentes situaciones. Y esta función administrativa que tiene el gobierno, el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, está basada en la Constitución, las leyes, los decretos y los diferentes reglamentos. La mayoría, ¿verdad?, de esto va a ser generada por el Poder Ejecutivo, pero la Constitución, a la cual el Poder Ejecutivo está sometido, ¿verdad?, fue generada por el Constituyente, las leyes por el Congreso, ¿verdad?, de la Unión y los congresos locales. Y todo
lo que son los decretos y reglamentos van a estar aplicados a las diferentes entidades administrativas que genere, ¿verdad?, el Estado para cumplir con su función pública, que es la de generar servicios públicos. Aquí tenemos entonces que la idea de servicio público empieza, ¿verdad?, a generarse en la Francia post-revolucionaria, donde se empieza, ¿verdad?, a ver cómo esto opera. Y dentro de esto vamos a ver que el servicio público era lo que justificaba la competencia contencioso-administrativa, que tiene que ver con las disputas eventuales dentro del Estado, en el sentido de ver quién ofrece qué servicio, para que no se traslapen, ¿verdad?, y tengamos dos organismos públicos que ofrezcan el mismo tipo de servicio. Esto fue desarrollándose y ajustándose, ¿verdad?, a las nuevas realidades, y llegamos, ¿verdad?, a la situación actual, donde hay un régimen jurídico, que es el régimen de la administración pública, que es explícito para los servicios públicos. Ahí está. En general, vamos a entender por los servicios públicos como un servicio técnico prestado al público de una manera regular y continua para la satisfacción de una necesidad pública por una organización pública. Fijémonos que esta definición es de ya más de 100 años. ¿Qué es lo que podemos desgranar un poco de esta? Primero, es un servicio técnico. Eso implica, ¿verdad?, que necesitamos personal especializado que realice funciones especializadas. Entonces, es un servicio que no cualquiera puede realizar. Y es prestado al público en general, a toda la población del país, de manera regular. Esto significa que está reglamentado, es decir, que hay unas normas formales establecidas de cómo se deben realizar. En forma continua, esto significa que se debe estar ofreciendo este servicio público en la medida que existe la necesidad del mismo, en la medida que la población lo necesita, y que tiene como objetivo satisfacer esa necesidad de la población, ¿verdad? Y esto es entregado por una organización pública, es decir, por una organización dependiente del Estado. Ahí tenemos una definición ahí bastante buena, según mi opinión, ¿verdad? También tenemos, ¿verdad?, otras definiciones, ¿verdad?, que nos dicen que el servicio público van a ser acciones o prestaciones realizadas por la administración pública activa, ¿sí?, la que hace las cosas, ¿verdad?, de manera directa o indirecta, para la satisfacción de necesidades concretas y colectivas, asegurando esto, ¿verdad?, por la prestación del poder político. ¿No? Entonces, ahí debe haber un error. Aquí lo interesante de esta definición, ¿verdad?, lo interesante de esta definición es que es directo o indirecto. Eso significa que los servicios públicos, por una parte, el Estado está obligado a darlos, pero no tiene por qué ser él directamente quien los dé. En otras palabras, podría delegarlos en otras personas. Esto, ¿verdad?, nos da, ¿verdad?, ahí una idea. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que podemos rescatar, ¿verdad?, del tema de los servicios públicos? Es que, primero que todo, son actividades técnicas. Las realiza, por una parte, gente especializada, y por otra parte, ¿verdad?, las realiza, ¿verdad?, de una manera específica. Satisfacen necesidades colectivas, son para todos, ¿verdad? Ahí está. Es realizado y es de responsabilidad del Poder Ejecutivo, con algunas excepciones en el tema de las concesiones. ¿Por qué? Porque hay algunos aspectos, ¿verdad?, que no va a poder delegar en terceros, ¿verdad? Y algunos que sí puede delegar en terceros. Debe ser permanente, es decir, en la medida que exista la necesidad, debe estar siendo ofrecido, ¿verdad? Y esencialmente tiene que tener la falta de lucro, es decir, no debe haber una intención
de parte del Estado de beneficiarse económicamente con esto. Esto no implicaría, ¿verdad?, que lo ideal sería que estos servicios fueran gratuitos, pero a veces estos servicios no son gratuitos y el precio que tienen los servicios esencialmente está diseñado para cubrir los gastos que involucran. En ese sentido, ¿verdad?, de nuevo, ¿verdad?, estos servicios públicos se van a centrar en satisfacer las necesidades colectivas básicas de las personas. El servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta, de la administración pública activa, autorizada para los particulares, es decir, que puede ser, ¿verdad?, realizada a través de particulares, que ha sido creada y controlada de una manera permanente, regular, continua y sin propósitos de lucro, para generar la satisfacción de necesidades colectivas de interés general y están sujetas al régimen de derecho público. Ahí tenemos, ¿verdad?, esto. En general, y esto volvemos, ¿verdad?, un poco a repasar un tema que ya hemos visto, ¿verdad? Los servicios públicos en México están divididos jurisdiccionalmente. Podríamos pensar de esto de una manera más bien territorial, cobertura. Entonces, los servicios públicos federales en aquellas áreas donde la federación tiene potestad. Los servicios públicos estatales en la región donde cubre el Estado. Los servicios públicos municipales en la región que cubre, ¿verdad?, las diferentes municipalidades, ¿verdad?, o municipios, ¿verdad? Y en el caso de los servicios públicos internacionales, por el hecho de estar relacionados con países internacionales, también serían potestad del gobierno federal. Aquí vemos, ¿verdad?, que en las prestaciones, los servicios públicos, podríamos hablar, ¿verdad?, que son de orden material, como el tema del agua, el gas, la electricidad, etcétera, ¿verdad? Podríamos tener, ¿verdad?, algunas prestaciones de orden financiero y podríamos tener algunas prestaciones de orden intelectual. En el orden financiero tenemos, por ejemplo, las que están establecidas en el artículo 4 constitucional, pero también tenemos, ¿verdad?, lo que es Banamex, Banxico, lo que es Banxico, Banamex no, porque es privado, ¿verdad? Banxico, el Banco Central de México, que tiene, por ejemplo, la potestad de emitir dinero. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos Banobras, que es un banco que está, ¿verdad?, de financiar obra pública. Ahí tenemos, ¿verdad?, ese tipo de situación. Y de orden intelectual está la enseñanza, la educación, ¿verdad?, como elemento fundamental. Estos servicios públicos federales están establecidos en la Constitución y el artículo 124 constitucional nos señala claramente que aquellos que no está explícitamente señalado en la Constitución para el gobierno federal, ¿verdad?, y para los servicios que éste debe dar, van a estar alineadas, ¿verdad?, con los estados, son obligaciones de los estados. Y en este sentido, ¿verdad?, cada estado va a tener que determinar a partir de las constituciones locales, ¿verdad?, cuáles van a ser los servicios que van a ofrecer, servicios públicos. O sea, aquí tenemos, ¿verdad?, por ejemplo, algunos de los servicios públicos. Hay más, ¿verdad? Está, por ejemplo, el servicio de defensa, que en el fondo son las Fuerzas Armadas, que son servicios públicos federales. La Policía Federal, que son servicios públicos federales. Entonces ahí vamos viendo, ¿verdad?, este tipo de cosas, ¿verdad? Y dentro de los servicios públicos van a haber servicios públicos que el Estado, y particularmente en este caso, ¿verdad?, la Federación puede ofrecer directamente. También vamos a tener algunos servicios públicos que pueden ser desarrollados concurrentemente con particulares, como por ejemplo los servicios de telecomunicación. El tema de la concesión, ¿verdad?, de la telecomunicación, por ejemplo, para Telmex, tiene con el objeto dar el servicio de comunicación, que por una parte es obligatorio por la Constitución, pero por otra parte es uno de los servicios que se pueden concesionar. O sea, ahí está, ¿verdad? También puede ser, ¿verdad?, concurrente con las entidades. Entonces podemos tener aquí, ¿verdad?, servicios públicos que vayan alineados entre lo que es, ¿verdad?,
la federación y el Estado. Y tenemos también aquellos que son combinados con diferentes autoridades federales, locales, ¿verdad? O municipales. Ahí tenemos, ¿verdad? Estas situaciones. Después tenemos los servicios públicos del Estado, que son todos aquellos servicios públicos que no están establecidos en la Constitución como obligatorios para el gobierno federal. Pero eso no implica que no sean obligatorios para los estados. Entonces los estados tienen que colocar, ¿verdad?, en sus constituciones locales todos los servicios públicos que son necesarios, ¿verdad?, para el buen funcionamiento de su entidad. Y estos van a ser obligatorios para el Estado. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, este tema. En el caso de los municipios pasa también algo similar. En el caso de los municipios tenemos la situación donde ya hay algunos servicios que tienen la obligatoriedad de ofrecer, ¿verdad?, y que están establecidos en la Constitución Federal. Algunos de estos son el tema del agua potable, alumbrado, limpieza, centrales de abasto, panteones, rastros, calles, seguridad pública y tránsito, el embellecimiento de la ciudad, la asistencia social y de empleo, ¿verdad? Ahí tenemos. Ahí tenemos. Y tenemos también lo que son los internacionales, que esto, por ser con relación a países extranjeros, están centralizados en el gobierno federal, porque es un área de su competencia, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿verdad?, este tipo de situaciones. Los principios generales que debe considerar todo servicio público es que primero deben ser generales, es decir, todos los habitantes tienen el derecho a usar, ¿verdad?, estos servicios públicos de acuerdo a las normas que los rigen, ¿verdad? Deben ser uniformes, es decir, a todos se los tenemos que ofrecer de la misma manera. No podemos ofrecerle a algunos el servicio más grande y a otros el servicio más chico. Tiene que ser, ¿verdad?, ofrecido, ¿verdad?, de manera uniforme. Tiene que tener la continuidad, es decir, que ese servicio no debe interrumpirse. La regularidad, es decir, el servicio se realiza de acuerdo a condiciones que están establecidas por la ley. Y la regularidad se centra en el concepto de reglamentado, de estar regulado. Eso es lo que tiene que ver con esto, ¿verdad? La obligatoriedad, eso implica, ¿verdad?, que el Estado tiene la obligación de ofrecer ese servicio. La persistencia, que implica, ¿verdad?, implica que en la medida, ¿verdad?, que este servicio sea necesario, se debe seguir ofreciendo. En la medida, ¿verdad?, que generen nuevas necesidades, entonces, ¿verdad?, tiene que seguir ofreciéndose. La gratuidad del servicio. Entonces, la idea es que se ofrezca, ¿verdad?, sin fin de lucro. La adaptación del servicio público a las diferentes necesidades que van desarrollándose. Estas son las características que debería tener todo servicio público. Y aquí tenemos algunos de los servicios públicos a través de los organismos descentralizados que ofrece el Estado de Nuevo León. Por ejemplo, tenemos los 3 museos. Y los 3 museos implica, ¿verdad?, un servicio público orientado hacia la cultura, ¿verdad? Tenemos el Colegio de Educación Profesional Técnica, el Colegio de Estudios Científicos, el Colegio Militarizado, que van hacia el área, ¿verdad?, de la educación. El Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, que va para regular, ¿verdad?, los servicios de transporte en este sentido. El Consejo de la Cultura y el Arte, también para el tema estético y cultural. El Instituto Constructor de Infraestructura Física y Educativa y Deportiva. Entonces también, en verdad, son obligaciones. En el fondo, si tú lo estás viendo, ¿por qué el Estado tiene estos organismos? El Estado tiene estos organismos porque dentro de sus obligaciones constitucionales a nivel local está, ¿verdad?, el desarrollar toda la infraestructura educativa y deportiva de Nuevo León. Tiene que llegar. El Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, el Instituto de Control Vehicular,
tema de tránsito, ¿verdad? El Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, el Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, el Instituto del Agua del Estado de Nuevo León. Esto, ¿verdad?, tiene que ver con el agua de regadío y el agua de consumo humano. El Instituto Estatal de Seguridad Pública, el Instituto del Registro y Catastro de la Propiedad del Estado de Nuevo León, la operadora de los servicios turísticos, el Parque Fundidora, ahí tenemos, ¿verdad? Ocio también, ¿verdad? Está. La promotora del desarrollo rural de Nuevo León, la red estatal de autopistas. Esto implica, ¿verdad?, que dentro de las obligaciones, ¿verdad?, del Estado está construir autopistas. El régimen de la protección social de salud, los servicios de agua y de drenaje de Monterrey, ahí está. El Servicio de Salud de Nuevo León, que es un organismo público descentralizado. El sistema de caminos de Nuevo León, el sistema de radio y televisión de Nuevo León, el sistema de transporte colectivo Metrorail, ahí está la participación, ¿verdad? El sistema integral de manejo ecológico, el sistema de desarrollo integral, la unidad de integración educativa, Universidad de Ciencias de la Seguridad, Universidad Politécnica de Apodaca, de García, de Cadereyta, de Mariano Escobedo, la Universidad Tecnológica de Linares, Santa Caterina. Es decir, vemos que a nivel, ¿verdad?, de educación ofrece, ¿verdad?, bastantes servicios. Ahí tenemos, ¿verdad?, un poco, ¿verdad?, el tema de estas características de los servicios públicos. Ahora vamos a cambiar radicalmente de tema. Y en los minutos que nos quedan vamos a platicar un poquito, ¿verdad?, sobre las diferentes formas que tiene el Estado para adquirir propiedad. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, que el Estado puede adquirir propiedad mediante la expropiación, la nacionalización, la estatización, la esquilmación, el decomiso, la requisición, las diferentes modalidades de propiedad privada y eventualmente la confiscación. Situación que particularmente esta última está prohibida por la ley, pero ahí está para que veamos las diferentes situaciones. Existen diversos procedimientos en el derecho público a través de los cuales puede adquirir algunos bienes. Entre estos, ¿verdad?, tenemos, por ejemplo, lo que es la expropiación, la requisición, el decomiso y la nacionalización. Ya vemos que la expropiación es un procedimiento administrativo, es decir, que genera un acto administrativo que está establecido en el artículo 27 constitucional, en virtud del cual el Estado puede adquirir propiedades de particulares siempre y cuando esgrima razones, ¿verdad?, de utilidad pública y siempre y cuando genere una contraprestación mediante una indemnización. Esto es lo que está regulado en principio, ¿verdad?, en el artículo 27 constitucional. Esto implica que podrían ser sujetos de expropiación, ¿verdad?, bienes inmuebles como bienes muebles, ¿verdad?, como son, ¿verdad?, los que pueden ser. Es importante que la autoridad competente, antes de realizar la expropiación, tiene que calificar las causas de utilidad pública y tiene que generar una declaratoria de utilidad pública y tiene que generar el pago de la indemnización. Ahí vemos que de acuerdo al mismo artículo 27, ¿verdad?, las leyes de la Federación y las leyes de los estados, ¿verdad?, van a determinar cuáles son esas causas de utilidad pública que generan, ¿verdad?, la expropiación. Otro proceso que hay es la posibilidad de realizar la nacionalización. Es un proceso en el cual el Estado va a tomar una industria privada y los va a llevar a la propiedad pública de un gobierno nacional o estatal. La nacionalización en general es tomar bienes privados, ¿verdad?, pero también puede considerarse, ¿verdad?, tomar
propiedades de niveles inferiores del gobierno. Es decir, que el gobierno federal podría nacionalizar activos de los gobiernos estatales y municipales. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, esto. Y esto es lo que pasa con esta característica. Estas empresas e industrias son operadas por el Estado. Lo contrario, lo opuesto a la nacionalización es la privatización, en la cual el Estado entrega, ¿verdad?, a la iniciativa privada, al mundo privado, estos bienes. Ahí tenemos, ¿verdad?, esto. Las industrias que normalmente van a ser objetos de nacionalización van a ser lo que se conoce como industrias estratégicas, que podrían considerar, ¿verdad?, los temas de transporte, las comunicaciones, la energía, la banca, los recursos naturales, etcétera, ¿verdad? O sea, ahí tenemos, ¿verdad?, algunas situaciones interesantes. La renacionalización se produce cuando se ha nacionalizado, se ha privatizado y se vuelve a nacionalizar. Es como una especie de ping-pong, ¿verdad? Normalmente va a suceder cuando hay cambios de gobierno que tienen visiones filosóficas, políticas radicalmente opuestas. La nacionalización implica pensar varias cosas. Primero, ¿verdad?, implica pensar que la administración privada que se está llevando a cabo es ineficiente. No son buenos administradores los privados. También implica pensar que el Estado como tal, ¿verdad?, es un administrador más eficiente que los privados. Y también está el concepto de pensar que la participación del Estado, de la nación, en la propiedad privada, ¿verdad?, no está aportando los beneficios que corresponden. En otras palabras, el privado se está llevando la parte del león, ¿verdad?, en este tema, ¿verdad?, y no está devolviendo a la nación, ¿verdad?, lo que corresponde proporcionalmente, ¿verdad? Entonces, en general, ¿verdad?, esto se ha utilizado como una manera, ¿verdad?, de generar la propiedad hacia la nación de vuelta. La nación siempre tiene la potestad de hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Pero el problema filosófico que hay detrás del tema de la nacionalización es determinar quién es más eficiente en la gestión de estos recursos, quién es más efectivo, ¿verdad?, en la gestión de estos recursos, el Estado, ¿verdad?, o los privados. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, de la respuesta a esa pregunta, es en el fondo qué es lo que podemos ver, qué es lo que va a pasar. En este sentido, vemos, ¿verdad?, que la acción de modificar es el concepto de que el Estado es soberano y por lo tanto tiene la potestad de en cualquier momento recobrar una actividad económica que ha quedado sujeta, ¿verdad?, a la participación de los privados. Cuando hablamos de la nacionalización podemos ver algunos de estos, ¿verdad? En ese sentido vemos que puede ser que una actividad solamente puede ser desarrollada por ciudadanos nacionales. Por ejemplo, en México, ¿verdad?, el tema de los autotransportes en carretera solo se otorga a ciudadanos mexicanos. Por otra parte, también podemos ver una alternativa donde el Estado se reserve de manera exclusiva algunas funciones, ¿verdad? En el caso de México, tenemos que recordar, ¿verdad?, la situación del petróleo, ¿verdad?, que se nacionalizó la industria y se generó ahí Pemex. También está, por ejemplo, el tema relacionado con la electricidad y con los minerales radioactivos. O sea, ahí tenemos, ¿verdad?, esas situaciones. Ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, lo que pasó ahí fue que el proceso de nacionalización es un proceso de modificación constitucional y mediante esa modificación constitucional, cuando eso se publicó, automáticamente, sin necesidad de ningún otro acto administrativo, ¿verdad?, las concesiones que estaban vigentes en ese momento dejaron de estar vigentes. Y en este sentido vemos particularmente lo relacionado con el petróleo y los minerales radioactivos. También vemos toda la situación relacionada con la energía eléctrica. Conducir, transformar, distribuir, abastecer. Son todos, ¿verdad?,
prestaciones que están de orden exclusivo de la nación y el Estado. O sea, ahí tenemos, ¿verdad?, esta situación. Y en estas materias, ¿verdad?, no se generan concesiones. El Estado, a su vez, se prohibió a sí mismo, ¿verdad?, la posibilidad de entregar esta herramienta. Ahora, la nacionalización y la expropiación no tienen el mismo significado. Entonces, por una parte, la expropiación implica, ¿verdad?, una utilidad pública que se va a usar para algo específico y genera una contraprestación de una indemnización. En cambio, la nacionalización no necesariamente implica un objetivo específico, sino que tiene que ver con un control político. Y también, ¿verdad?, no significa la nacionalización que exista, ¿verdad?, un interés de pago por esto, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, estas situaciones. Ahí vemos cómo a través del artículo 25 y 28 constitucional, ¿verdad?, que señalan, ¿verdad?, por una parte que el Estado va a determinar la rectoría, ¿verdad?, del desarrollo económico del país. Entonces, esto implica, ¿verdad?, que va a determinar, ¿verdad?, si vamos a desarrollar actividades de iniciativa privada o actividades de iniciativa pública. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, estos elementos. Ahí tenemos, ¿verdad?, que Eduardo Novoa nos indica, ¿verdad?, que va a proceder la nacionalización cuando se retrate de recursos naturales o medios de producción, pudiendo o no mediar indemnización. Entonces, Novoa dice que no es necesario que se tenga que generar una contraprestación, que es lo que pasa, ¿verdad?, con la expropiación. En cambio, Ramón Martín Mateo sí señala que la indemnización va a ser siempre necesaria. Entonces aquí, ¿verdad?, llega el momento de cubrir. Por ejemplo, si tenemos una situación donde una concesión minera se le da 50 años para que pueda explotar las minas y al año 10 o al año 20 se le quita la concesión mediante el proceso de nacionalización de la minería, la persona que tenía esa concesión va a decir, oye, yo pedí y tenía el derecho para 50 años y ustedes me lo están restringiendo, entonces me tienen que dar una compensación. El Estado podría decir, bueno, ya le has sacado todo el provecho que le pudiste sacar, por lo tanto de aquí no hay nada más que dar. Entonces se dan un poco esas situaciones. La requisición, ¿verdad?, que también es un procedimiento administrativo, la diferencia está en que en la requisición no se entrega el dominio. Es decir, la requisición, uno, no se entrega el dominio y lo otro es temporal. Entonces, la requisición es un proceso administrativo en virtud del cual la autoridad va a ocupar temporalmente un bien inmueble o se va a apropiar de bienes inmuebles, propiedad de particulares, o bien exige a esto, ¿verdad?, la prestación de un servicio personal por causa de utilidad pública o mediante indemnización. Entonces, lo que va a pasar es que durante el tiempo que ocurran los hechos que causaron la necesidad de requisición, va a pasar, ¿verdad?, a ser utilizada por otro ente. Pero en el momento que esto termina, se devuelve a aquella persona que tiene el dominio, ¿verdad?, del bien. Y además, durante el periodo, ¿verdad?, que se está usando, se tiene que pagar una indemnización. Tenemos, ¿verdad?, esa situación. Ahí tenemos, ¿verdad?, los dos tipos de requisición que existirían, la requisición militar y la requisición en los tiempos de paz. En la primera, en el artículo 26, ¿verdad?, constitucional, indica que en época de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagaje, alimentos y otras prestaciones de acuerdo a lo que establezca la ley marcial. El decomiso es otra forma, ¿verdad?, que se puede aplicar, ¿verdad?, ahí. Entonces, el del decomiso, vamos a tener una situación donde se generó un delito y en función de esos delitos, ¿verdad?, aquí tenemos un producto, ¿verdad?, o insumos, cosas, ¿verdad?, que fueron usadas en el delito. Entonces, en este caso, esos van a ser decomisados. Si el delito es intencional, se decomisan todos los instrumentos y objetos del ilícito. Si el delito
es no intencional, entonces solamente los bienes ilícitos pasan al Estado. Aquí, ¿verdad? Vamos a ver que en las diferentes leyes, en el Código Penal Federal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad? También se habla, ¿verdad?, de la forma de decomisar. Y la ley penal va a ordenar que estos se destinen para mejorar la administración de la justicia. Es decir, que la norma general va a ser que se van a enajenar, se van a subastar, se van a vender, de tal manera que con esos recursos se va a poder mejorar la administración de justicia. Aquellos que se considere podrían utilizarse para investigación científica. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, cómo el decomiso aparece como también un elemento administrativo. También trae un elemento administrativo, ¿verdad?, que se genera como una sanción que va a privar a las personas sin indemnización por la infracción que pudo haber cometido en relación a leyes administrativas o por los casos que indique el Código Penal. El decomiso por perjuicio lo sufre el Estado, ¿verdad? Y se apoya en este poder sancionador para aplicar la ley. Ahí está. Ahí está. Ninguna ley administrativa va a tener eficacia si no cuenta con alguna manera, ¿verdad?, de sancionar. O sea, ahí tenemos, ¿verdad?, esto. Y aquí tenemos que no se va a considerar el tema de la confiscación, la aplicación de bienes de una persona cuando tenga que ser aplicada para el pago de multa o impuestos, ¿verdad? Ni tampoco cuando sea para el pago de una responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Y tampoco se va a considerar confiscación el decomiso que pueda ordenar la autoridad judicial sobre los bienes del caso. Todos estos bienes van a ser a favor del Estado y van a ser considerados como bienes de dominio o extinto, ¿verdad? Que ahí está, la extinción del dominio. Oiga, profe, ¿cómo que responsabilidad civil? ¿Cómo podría ser un ejemplo? Claro, por ejemplo, una persona comete un delito. Hablemos de un asesinato. Entonces, va a tener por una parte la parte penal que va a estar centrada en el delito tipificado penal como es el homicidio. Y ese delito, de acuerdo a las circunstancias, va a tener una condena. Pero en paralelo a esto, ¿verdad?, también podría sufrir, ¿verdad?, consecuencias civiles, que tiene que ver con, por ejemplo, el resarcimiento económico a la familia de la persona que asesinó. Entonces, por una parte tenemos la sanción penal, que se centra, ¿verdad?, en meter preso a la persona, y por otra parte pueden haber sanciones civiles, que tienen que ver con la posibilidad de resarcir el daño causado. ¿Te fijas? Entonces, ahí es donde está un poco el tema. Por ejemplo, van a haber eventualmente multas que va a tener que pagar al Estado, pero también van a tener algunos montos que va a tener que pagar a la familia del afectado. Ese es un poco, ¿verdad?, el tema. Entonces, tú puedes demandar a una persona por todas las partes. Es decir, el hecho de demandarlo penalmente no te elimina la posibilidad de demandar a una persona civilmente o administrativamente, etc. Están todas las herramientas a tu disposición. Y en muchas oportunidades, los delitos que van a causar pérdidas materiales también, ¿verdad?, podrían ser manejados a nivel de juzgados civiles. Esa es un poco la cosa. Entonces, ¿te fijas? Ya, ahora sí quedó claro. Ok. Entonces, ¿cuándo va a proceder? Vamos a ver para atrás para que me volvamos a ver. Ahí tenemos, ¿verdad?, el tema de la confiscación eventual de bienes, que en realidad es más bien decomiso. Entonces, primero cuando corresponde en materia penal. En los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Ahora, a nosotros nos interesa esto también por un tema, uno diría, bueno, resulta que hoy día, ¿verdad?, se clasifican ciertos delitos que cometen a nivel mercantil
como delincuencia organizada, como por ejemplo el tema de las facturas apócrifas, ¿verdad? La compra-venta de facturas. Bueno, eso se considera como delincuencia organizada y por lo tanto las penas ya no van a ser solamente civiles, sino que van a haber penas, ¿verdad? Penales, ¿verdad? Van a meter preso a la gente, ¿verdad? O sea, ahí está un poco la cosa. Entonces, ojo con estos detalles, ¿verdad? Y en este sentido, ¿cuáles van a ser los bienes que se van a decomisar? Van a ser aquellos que sean instrumentos del delito, producto del delito. Aquellos que no sean instrumentos, pero que fueron utilizados, ¿verdad?, en el delito. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delito, ¿verdad? Y aquellos que estén intitulados a nombre de terceros. ¿Cómo podemos ver esto en la práctica? Por ejemplo, mira lo que pasa. Si viene una persona y te renta a ti una casa, y en esa casa esa persona comete delitos, como por ejemplo homicidio, secuestro, etcétera, ¿verdad? La casa pasa a ser parte de un objeto necesario para el delito y te la podrían decomisar. Entonces ahí el dueño de la casa que la rentó tiene que demostrar que él no sabía que la estaban usando para cometer un delito, porque si no puede demostrar eso se la van a decomisar. Ese es un tema, ¿verdad? Y lo otro, que cuando los delincuentes traspasan sus bienes a terceras personas para que no se los puedan decomisar, aquí la ley explícitamente señala, ¿verdad?, que si esos bienes pueden ser demostrados que fueron traspasados a terceras personas, entonces, ¿verdad?, efectivamente se los pueden decomisar también, ¿verdad? O sea, ahí tenemos, ¿verdad?, este tema. Y lo que es este tema de la extinción de dominio, yo creo que ya lo vamos a dejar entonces para mañana. ¿Cuándo tenemos la próxima clase? No, para el jueves, ¿no?, para poder terminar con estos temas, ¿verdad? Y trabajar un poco, ¿verdad?, en algunas actividades en equipo que vamos a desarrollar. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí por hoy día. Vamos a terminar de grabar la clase. Aquí está, ¿verdad? Está terminando de grabarse, ¿verdad? Perfecto.